vamos a saltar a otro tema que nos gusta muchísimo, que tiene que ver con el medio ambiente sano. Saludemos a Santiago Contreras. Él es Santiago Contreras, director de la organización Plastieco. La palabra eco inmediatamente me suena a eso, a algo que defiende ambientalmente nuestro planeta, nuestro hogar. Plastic me suena a plástico y hemos visto unas imágenes aterradoras de el plástico haciendo de las suyas en los mares. Y ahora vamos a pensar en los mares, pero desde donde se originan los problemas, desde los ríos. Vamos a limpiar el río Medellín y eso es lo que pretende la organización Plastieco que dirige Santiago Contreras, quien ya está ahí en pantalla. Bienvenido, Santiago Contreras, a Clickracia, el poder de la información a un clic. Hola a todos, un gusto Roger estar aquí, muchas gracias por la invitación y sí, como lo decías, somos una organización que tiene esos dos elementos, el plástico y el eco, digamos, la protección del medio ambiente y desde una perspectiva un poco diferente, de dejar de culpar al plástico, porque digamos, lo que hemos hecho los seres humanos y lo que nos queda fácil siempre es echarle la culpa a otro, pues porque de alguna manera me siento más tranquilo, ¿cierto? Sí. Y lo que hemos hecho nosotros desde la organización, venga, es que el problema no es del plástico. El plástico es un material sumamente maravilloso que está presente en nuestras vidas y nos ha ayudado a desarrollarnos como humanidad increíblemente. El problema somos nosotros que no lo sabemos manejar, hasta ahora no conozco el primer plástico que saque las paticas y vaya y se meta al océano y ahorcar una tortuga. Así Entonces, no, es. nosotros lo que planteamos es, venga, el plástico está en esos lugares, es por nuestra responsabilidad, somos porque nosotros los seres humanos no lo sabemos reciclar. Cifras como en Colombia hablamos que reciclamos el 17% del plástico versus Latinoamérica. Somos el demostrador de Latinoamérica, Roger, y a todos los amigos, somos el demostrador, estamos en el 17% versus el promedio de Latinoamérica es del 4.5. Pero qué bien. Sí, Excelente. pero digamos frente a otros países, por ejemplo, en Suecia, que puede estar en el 90%, un Suiza en el 99%, un España en el 58%, pues nos falta, Pero un pero bueno. momentico, pero oiga, Santiago, pero muy bien, 17%. Depende con quién lo comparen a uno, ¿cierto? Así es. 17% versus los que apenas lo hacen, estamos hablando de reciclar el plástico en un 4%, pero cuando nos comparan con estos países súper desarrollados que van con el 90%, pero no importa, vamos por buen camino. Oiga, verdad es que me acordé del chiste del sofá. ¿Usted recuerda el chiste del sofá? No, no, recordame, Roger. No, muy es sencillo, que es que el marido llegó y encontró a su mujer siéndole infiel con su amante en el sofá y los paró y cogió el sofá y lo tiró Y por lo el balcón. tiró. Entonces, estoy recordando que la culpa no es del sofá, la culpa no es del Total, plástico, ¿cierto? total, La, así la es. culpa es de quien se acuesta en el sofá a serme infiel o la culpa es del mal uso que yo hago del plástico, que como dice el Papa frente a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y frente a la inteligencia artificial. Hombre, no le echen la culpa a la inteligencia artificial por los males de la humanidad. Así Son una es. herramienta absolutamente necesaria, pero el ser humano es el que tiene que estar ahí. Y aquí el tema del plástico es lo mismo. Por eso cuando yo lo presenté dije, nuestro planeta, nuestro hogar. Si no estoy mal, incluso esa es una expresión del Papa Francisco. Nuestro planeta es nuestro hogar. Si Así no es. cuidamos nuestro hogar, tomando buenas decisiones en torno a lo que lo daña, como en este caso el plástico, entonces, hombre, los responsables del plástico somos nosotros. Bueno, y entonces, en ese sentido, la organización Plastieco, ¿qué está haciendo y qué va a hacer el próximo domingo? Entonces, como organización, lo que buscamos es generar diferentes acciones, actividades, tejer redes de reciclaje, capacitaciones y hacemos, entre otras cosas, eventos experienciales. Entre ellos está un evento que vamos a hacer aquí en la ciudad de Medellín este domingo entre 8:30 de la mañana y 12 del día, donde vamos a limpiar un tramo del río Medellín, ¿cierto? Un tramo que va desde
la Guacatala, la estación Aguacatala del metro, hasta la estación Poblado, por toda la ciclovía, por toda la ciclovía. Sí, Nos vamos limpiando, somos ya cerca de 300 voluntarios los que están inscritos, o sea, eso va a ser una manada de gente, un ejército de gente limpiando. Y es un tema simbólico. Obviamente durante la mañana entonces capacitamos a estos 300 voluntarios acerca de cómo reciclar plástico, a decirle que el problema no es el plástico, sino que somos nosotros, porque la problemática realmente es esa. Es limpiar o sea, la problemática es el primer paso para cambiar algo es aceptar nuestra responsabilidad. Entonces, es hacer esa conciencia en los voluntarios. Vamos a limpiar de esa zona y vuelvo y digo, es algo simbólico porque probablemente en un mes o 2 meses vuelve a estar todo sucio, pero es un llamado, digamos, a la sociedad en general, a las empresas, al gobierno, al gobierno local y regional y a la sociedad en general, venga, un llamado de atención porque ahí en la ciclovía, en las experiencias, en las limpiezas pasadas, se nos acercan los deportistas, venga, ustedes qué están haciendo, cuénteme, el metro pasa pitando, los carros se orillan, venga, ¿de dónde son? Entonces, de alguna manera hace un llamado de atención bastante interesante y viene cogiendo cada vez más fuerza, donde digamos ya inclusive eso desprendió en un festival que hacemos cada año, que se llama el Ecofest aquí en Medellín, donde la boleta se paga con plástico reciclado. Pero eso se le descuento más adelante, que eso es por allá en el segundo semestre. Pero básicamente, Roger, esa es la actividad que hacemos. Muy agradecidos con empresas como Plastisol y como Repag y Socia, que se vinculan siempre con ustedes, que siempre nos ayudan a difundir este mensaje, pero muy contentos con la acogida. Más que una limpieza, vuelvo y digo, es un compartir, porque entonces también se unen personas, se encuentran personas que tienen sus mismos, digamos, intereses. De ahí de las experiencias que hemos hecho han salido hasta noviazgos y matrimonios, Roger, solamente te digo eso. Pero muy contentos y bueno, invitarlos a todos a este espacio, a este evento y es ese llamado a crear ese hábito de que cuando veamos un material, un plástico donde no debe ser en el piso, lo recojamos. Santiago, un saludo muy especial. ¿Cuál es ese análisis que encuentran ustedes en el río Medellín, o mejor, llamado río Aburrá, para que ustedes los motive a hacer este tipo de campañas, este tipo de eventos que son importantes? Cuando hoy tenemos un poco más de conciencia frente al tema ecológico, el tema del cuidado de las quebradas, de los ríos, nos falta mucho, pero creo que hemos avanzado gracias a este trabajo que ustedes también vienen liderando. ¿Qué encontraron en este espacio que ustedes dijeron, no, definitivamente tenemos que hacer una intervención radical, tenemos que ir allí, tenemos que conseguir estos voluntarios, entre más, mucho mejor, pero tenemos que hacer algo en este lugar? Eh, Oscar, un saludo. Te cuento, básicamente cuando uno pasa, son dos cosas. Uno es la resignificación del río Aburrado, del río Medellín, como lo dices, porque para nosotros como habitantes se nos vuelve paisaje, de pronto se nos olvida de que ese río, por mejor dicho, generaciones, ha sido y es el sustento de muchos de nuestros antepasados, las quebradas que alimentan el río, donde nace el río, o sea, realmente uno hoy lo ve como canalizado y ve, si ese es el río Medellín y lo ve como oscurito y en fin, porque en su momento era como la cloaca de alguna manera de la ciudad, hoy digamos estamos buscando dándoles esa resignificación, digamos, con las limpiezas, con las petard que está haciendo EPM y demás, pero de alguna manera nosotros como sociedad también hemos olvidado la importancia del río, o sea, somos nosotros sin agua. Entonces, de alguna manera es volcar nuevamente ese interés hacia el río, venga, que es que el río es un ser, pues, o un elemento demasiado importante de nuestra ciudad y que adorna nuestra ciudad y no solamente la adorna, sino que lo que alimenta el río, todas estas quebradas, de alguna manera también nos tomamos agua todos los días de sus afluentes. Entonces, ese es un primer punto de esa resignificación y el recordar que ese río está ahí, es nuestro río y hay que abrazarlo y hay que cuidarlo de la manera más, pues de la manera, de todas las maneras posibles. Y lo segundo es que cuando uno pasa por allí, uno ve diferentes residuos, basuras, inclusive en ciclovía, en el carro, uno ve la basura y ve la basura ahí en los andencitos, muchas veces por los mismos habitantes de calle
aunque digamos en los análisis que hemos hecho son juiciosos, pero en general hay residuos y es difícil que alguien se pare a hacerlo. Uno se le vuelve paisaje. Uno va viendo la basura cuando va viendo por la calle y va viendo y se le va volviendo paisaje, esperando que otro lo haga. Y nosotros Santiago, dijimos, no, pero es que si nos quedamos esperando que otro lo haga, hagámoslo nosotros de una vez. Entonces ese es el segundo, hacerlo, no esperar que alguien lo haga por nosotros, sino hacerlo. Santiago, frente a lo que estoy, con el cordial saludo, primero que todo, con lo Saludos, que se Javier. plantea, esos datos que dio al principio de esta entrevista me parecen muy importantes. Se ve que hemos progresado más desde la conciencia que desde la norma, porque no sé si falta una norma más estricta, no tanto punitiva, sino más económica. Es decir, como usted habla, por ejemplo, de Suecia, pero el que contamina en Suecia le llega una multica bastante grande. ¿Qué pasa con nosotros? Correcto, Javier. Qué bueno que toque de ese punto. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar hace 2 años que me invitaron de la Universidad de Lund en Suecia a hacer un diplomado de economía circular y entender cómo funcionan las políticas allá. Me contaban que, de hecho, para contarles a todos, a partir del 1 de enero del 2024, o sea, el 1 de enero de este año, en Suecia suspendieron cualquier prohibición e impuesto al plástico de un solo uso y a los plásticos en general. Y uno dice, pero ¿cómo así? Nos estamos devolviendo. O sea, en Colombia apenas estamos empezando a prohibirlos y allá, que fueron los primeros países en, digamos, ponerle impuestos y prohibirlos, ya se están devolviendo. Y es así. ¿Por qué razón? Porque ellos se dieron cuenta que mediante análisis de ciclo de vida de los productos, es decir, un producto no contamina solamente si se biodegrada o no. Esa no es como la evaluación del impacto ambiental de un producto, sino que hay que evaluar todo su ciclo de vida, es decir, desde su producción, cuántos elementos, agua, energía, gases de efecto invernadero, hasta su final. Y encontraron que el plástico, la problemática realmente en sus inicios es mucho, ambientalmente mucho mejor y económicamente mucho mejor que el papel, que bolsas de tela, de yuca, que todas las habías y por haber, el plástico es mejor ambientalmente en sus inicios. Claro, si no se da el uso correcto o el reciclaje o la disposición correcta y llega a un río y un mar, puede tener un impacto mayor, pero eso no es problema del material como tal, sino de nosotros. Entonces, por eso, como ellos tienen esas tasas de reciclaje, dijeron, no, suspendamos la prohibición y, la, y los impuestos a un plástico. Nosotros apenas estamos entrando, la norma algo le falta, hemos arrancado, pero digamos, muchas veces las normas no son prácticas. Y a lo que decías, algo muy, muy importante. eh, en Suecia yo preguntaba, pero ustedes cómo lograron llegar al 95% del reciclaje de los materiales, explíquenme en eso. Y ellos dijeron, no, es muy fácil, eso, cultura y educación, eso ayuda, eso es un coayudante, pero eso no se llega a esas tasas así. Eso es mediante acciones claras. Cuando a la gente le toca en el bolsillo, le duele. ¿Y Así cómo lo es. hicieron? Básicamente, la ciudadanía es libre de reciclar o no. O sea, Roger, tú eres libre de reciclar y separar tus residuos, lo debes de hacer así, pero si no lo haces, también eres libre. Lo que pasa es que si no lo haces, lo tienes que empacar todo en esta bolsa de color X, naranja o negra. Ellos te dicen de qué color, la sacas y alguien pasa por ese residuo, lo separa por ti y te llega a en la cuenta de servicio, el valor de que alguien separó tu reciclaje. Entonces y se va creando una cultura, digamos, en los años que básicamente es cuando ya nos toca en el bolsillo, y sí, vení, yo me voy a ahorrar más bien voy a Claro. separar los residuos, me ahorro esa platica. Es como el cinturón de seguridad. Hace unos años ponía el cinturón de seguridad y cuando empezaron, digamos, a exigirlo, ya uno se monta el carro y lo primero que hace es poner el cinturón, ¿cierto? Entonces Claro. es crear esos hábitos. Como todo en la vida, como todo en la vida, fumar. Cuando yo era chiquito y era universitario, fumaba en clase. El profesor fumaba mientras daba clase. Uno le pedía cigarrillo o le ofrecía cigarrillo al profesor. En el bus fumaba uno. Cuando más lloviera, mejor. Se cerraban las ventanillas del bus. Y como era rico con ese frío, un cigarrillo dentro de un bus. Rarísimo, ¿cierto? Sí, Rarísimo. sí. Yo creo que mucha gente hoy dice, ¿en serio? ¿Cómo así? Y señores, así era. Pero llegó un momento en que fuimos tomando conciencia.
la conciencia. Y hay campaña, no solamente que le metan la mano a uno al bolsillo, porque es que yo sí recuerdo también, Santiago, el avisito de no bote aquí basura, multa Total. 5.000 pesos. Lo recuerdo de por allá atrás. Hoy de pronto se habla de multa todavía, que a la gente le importa muy poquito y va y tira la basura ya en esa esquina. ¿Por qué? Porque allá donde ve que alguien tiró la basura, va o no, toda Va y la lo tira. de conciencia. Entonces, cuando empezamos con la campaña de dinosaurios, ¿cuáles son los dinosaurios? Los dinosaurios, usted todavía es de los que fuma, usted es un dinosaurio, y usted todavía es del que fuma en un recinto cerrado, y en fin, se fue creando una conciencia. Una conciencia, En así fin, es. y así va siendo, pero yo creo que se está creando una conciencia especial. Vamos en el camino, vamos en un Sí, buen camino. sí. No, y la cifra, miremos el vaso medio lleno, la cifra del 17% como país, porcentaje de país reciclado frente a uno del 4%. Dentro de poquito, si seguimos bien, alcanzamos a Suecia, que está con el 90%. Esa es la idea. Luis Carlos Ochoa, representante de la Cámara, dice, junto a congresistas antioqueños, radicamos un proyecto de ley para reconocer el río Medellín como sujeto de derechos. Esta declaratoria nos permitirá implementar acciones para su restauración, conservación y cuidado, garantizando un ambiente sano a los antioqueños. Acciones como la que se va a llevar a cabo, ahí está. Léanlo usted, Santiago, léanlo ustedes, amigos internautas y lectores. Acciones como las que se van a llevar a cabo el próximo domingo en el río Medellín y que lidera la organización Plastieco, pues tiene que ver con eso. Estoy recordando, yo era gerente de Telemedellín en ese entonces por eso lo recuerdo muy bien, porque como gerente de Telemedellín y obviamente como líder de un canal público de televisión, fue muy importante ahí, en el río Medellín que están ustedes viendo, cuando el alcalde era Luis Pérez Gutiérrez, se dijo, el río Medellín un día será navegable. Y empezaron y la idea era tirar unos paticos. Yo no sé si usted conoció o se dio cuenta de eso, Santiago. Se tiraron unos paticos y detrás de los paticos íbamos nosotros montados en balsitas. Y la verdad, eso fue hace 20 punta de años, estoy hablando del año 2001. Y uno se soñaba con que sí. Y de ahí se vino el tema eso es un mal tema, de las plantas de tratamiento de residuales, ¿cierto? Las PETAR, sí. San Fernando, la PETAR la de Bello, todo esto, un montón de cosas, pero hoy todavía el río Medellín no es el río navegable que queremos. Sin embargo, se siguen las acciones. Entonces, de todas maneras, esto no es un acto pues simbólico, el de ustedes, sino que se busca, como lo acabo de leer en el caso del congresista Luis Carlos Ochoa, de que toda la sociedad se una para que un día sea una realidad esa, pero parte de nosotros. Entonces, ustedes confíen en que ese aporte suyo va a ser positivo en ese sentido. Muchas gracias, Roger, y trabajando por ese sueño. Imagínate el día que tengamos un río, que tengamos calor y nos queramos ir a meter al río. Un sueño, un sueño. ¿Por qué no? Puede ser. Total, así Puede es. ser. En fin. Así es. Oiga, muchas gracias, Santiago Contreras. De verdad que pues, nos gustan mucho estos temas. ¿Usted sabía, Santiago, que hoy es el día del perrito callejero? No, ve. Entonces, para que sepa, estamos hablando de temas ecológicos. Entonces, hoy es el día del perro callejero, ¿cierto, Javier? Es el perro callejero. Y yo no sé qué acciones hay que tomar. Los gaticos. ¿De los qué? Entran los gaticos, entran algunos semovientes también, es decir que... bueno. Los animales callejeros. Le voy a celebrar yo tengo una perrita que se llama Mona y la recogí, es una recogidita de la calle, entonces vamos a celebrarle hoy. Celebrémoslo, pero entonces los animalitos que están en la calle, pues pensemos en algo. Por ejemplo, la perla existe. Si ese animalito, un gatico, una perrita existe, gatico, perrito o perrita, llevémoslo a la perla y en la perla, así como lo acaba de hacer Santiago, adoptemos un perrito callejero, adoptémoslo y démosle calidad de vida a esos animalitos. O gatico, perrito o gatico, o marranito, también hay marranitos callejeros. Y aquí no, pero uno ve, yo no he visto en la India, yo sí lo conocí y me extrañé. Sí. Vacas.
ver las vacas como si nada por las calles, Sí, los sí, sí, sí. cerdos como si nada por las Como calles si nada. y los elefantes como si nada por las Como calles, si nada, así es. pero con una diferencia, que allá son respetados. Total, no, o sea, Respetados. mejor dicho, va a pasar una vaca y que pase primero la vaca. Que pase Eso primero es la vaca. impresionante. Es Así muy es. gracioso, permíteme, le llevan hasta el almuercito, como cuando el papá, yo recuerdo de peladito, el papá estaba trabajando, entonces no le mandaban a llevarle el almuerzo al trabajo, le llevan a la vaca, la dueña de la vaca, hasta donde esté el almuercito, la hierba, lo que le den. Así es. Una cosa maravillosa, en Tuve fin. la oportunidad de ir allá por ahí también hace como 10 años y increíble los contrastes que uno se lleva de vida muy, muy especiales. Y Pero si bueno, eso existe, existe, si eso existe, cabe en la mente del hombre. Estamos mencionando esto no total. porque Santiago y yo chicaneamos de que estuvimos en la India, no, sino para decir, como Qué cabal. ejemplo, que si existe en la mente de alguien allá en el Oriente, existe en la mente del ser humano. Eso Así se puede es. aplicar acá y entre ellos, entre todo ello, lograr que el plástico no sea el enemigo. El plástico no es el sofá que tiro por la ventana. El enemigo del medio ambiente y del planeta soy yo. Santiago, muchas gracias. Muchas gracias, Roger, y muchas gracias a todos. Y bueno, ya saben, muy invitados este domingo. Gracias siempre por apoyar estas acciones y bueno, un feliz día para todos. Feliz día, Santiago Contreras, director de la organización Plasti Eco, quien aquí nos invita a una labor bien importante, pero la labor no es solamente esa, la específica de, por ejemplo, retirar el plástico y la basura del río Medellín, es no tirarlo y no hacer otras cosas feas que se hacen y uno no sabe por qué las hacen muchas personas, como tirar basura a la calle, por ejemplo. Todavía hay gente que tira basura a la calle, uno ve una mano, yo creo que a ustedes les parece que es aterrador, cuando alguien va en un vehículo y alguien saca una mano y suelta un papel. Eso es un atentado, eso es como que si realmente lo estuvieran golpeando a usted.